Una pregunta que hacéis con mucha frecuencia en los comentarios del canal es cuando me decís, oiga, ¿cuánto dura el celo de una gata? Porque claro, tenéis seguramente a la gata en celo y queréis saber cuándo va a acabar el tormento, la pesadilla que es tener a la gata tan pesada y con tantos gatos acechándola. Pues es de esto de lo que vamos a hablar, de cuánto dura, y esto me va a dar pie también a hablaros de todo lo que debéis conocer sobre el celo de las gatas, cuándo aparece, cómo se puede evitar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Cuándo aparece el primer celo en una gata? Pues básicamente el primer celo es muy variable, puede aparecer entre los 4 meses de vida de la gata, fijaros, e incluso hasta los 12 meses. ¿Esto de qué va a depender tanta variabilidad? Pues depende, por ejemplo, del peso de la gata, es decir, cuanto antes llegue a un peso de 2,3, 2,5 kilos, es el peso adecuado o indicado por la naturaleza para que la gata empiece a salir en celo. También va a depender del fotoperiodo, es decir, de la cantidad de luz que haya en el país donde esté residiendo. Por ejemplo, aquí en España es muy raro, no es habitual que las gatas salgan en celo entre los meses de finales de octubre, noviembre hasta febrero. En esos meses es raro, por la cantidad de luz que hay, que las gatas salgan en celo. Y va a depender también mucho de la raza. Por ejemplo, las razas de gatos de pelo corto suelen salir mucho antes en celo. Como todo en esta vida siempre hay excepciones, pero la generalidad, el 90% de las gatas de pelo corto salen antes en celo que las gatas de pelo largo. ¿Y cuánto va a durar el celo en una gata? Pues como siempre hay una horquilla. La horquilla va entre gatas cuyo celo va a durar solamente 5 días o gatas donde el celo se puede alargar hasta los 15 días. ¿Cada cuánto va a salir la gata en celo? Pues esto también es un incordio, es un problema que tienen las gatas con respecto a las perras, ya que las gatas te pueden salir perfectamente en celo cada 2-3 semanas. Lo normal es que sea cada 3 semanas, más o menos, haceros idea que la gata va a salir siempre en celo. ¿Y qué signos o señales va a manifestar una gata en celo? Es decir, ¿cómo podéis saber que vuestra gata está en celo? Pues muy sencillo, vais a ver de entrada que la gata está muy cariñosa, excesivamente más cariñosa que estaba habitualmente. Maulla constantemente. Además es un maullido lastimoso, como que si le estuviese doliendo algo. Esto es debido a que la ovulación, el momento donde va del ovario van a salir los ovocitos para ser fecundados, solamente se da con la penetración y mientras tanto tiene los ovarios muy hinchados. Hasta que no es penetrada por el macho, esos ovarios están inflamados y por lo tanto le duelen y al dolerle maulla lastimosamente. No penséis que lo hace por incordiar, es básicamente que el pobre animal tiene dolor. También se lame mucho los genitales, se revuelca por el suelo, especialmente frotándose con la espalda. Esto es muy característico. En algunos casos pierde el apetito y notaréis que si hacéis un poco de presión en lo que es la base de la cola, digamos lo que sería en el caso de los humanos la parte de las ingles, donde empieza ya el trasero, vamos, pues si hacéis presión ahí, la gata levanta el brazo, desciende su cuerpo y se queda muy quieta. Esto lo hacen las hembras de muchas especies, tanto las cerdas como tal, cuando haces presión y está en celo, es el reflejo del celo, es el reflejo de monta, que se quedan completamente quietas. Y notaréis también que mea con mayor frecuencia, muy poquito volumen, además una orina muy olorosa, muy molesta, muy desagradable para cualquiera que viva en la casa, como motivo de reclamo a los posibles machos que puedan haber en el vecindario para acudir a que la monten. Porque como ya os digo, mientras tanto que no sea montada, ella se va a sentir excesivamente dolorida. ¿Cómo podemos evitar que la gata salga en celo? Pues básicamente para evitar que la gata salga en celo hay dos sistemas. Punto, resumiéndolo mucho. Uno es dar medicación, dar pastilla para que no se produzca el celo. Yo no soy muy partidario por dos razones fundamentales. La primera es que es un dinero que cuesta, que es muy difícil que sepáis el momento justo cuando hay que dar la pastilla, porque se os puede pasar y entonces ya no funciona. Y en tercer lugar, los medicamentos hormonales
suelen tener repercusiones muy negativas a medio plazo en cualquier hembra, de cualquier especie, hasta en las humanas. Las pastillas anticonceptivas para mujeres, si las conocéis, pues siempre han arrastrado y siguen arrastrando hoy en día una leyenda negra, que es más blanca que negra, la verdad, de posibles tumores, etcétera, etcétera. Y esto en las gatas es muy evidente. Y el segundo sistema es básicamente o bien la ligadura de trompas, que para mí no es lo más aconsejable, o bien la extirpación del ovario, es decir, abrir un pequeño agujerito y sacar los ovarios. Es cierto que tiene algunos efectos secundarios en cuanto a que el animal a posteriori puede ganar peso, etcétera, pero tiene una gran ventaja, y es que gata castrada en su momento, alrededor del sexto mes de vida, es una gata que muy raramente, con mucha mayor dificultad, va a presentar algún tipo de cáncer, ya sea de ovarios, de vagina, útero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos.